bienvenidas todas y todos quienes el día de hoy nos acompañan a este recinto legislativo. Es un gusto tenerlos en esta su casa. Una pena venir, leer, gritar, señalar, huir y abandonar, no dar la cara y sostener lo que aquí se dice. Diputado presidente, con su permiso. Ya es costumbre, ya es una constante, ya es común. ¿Tienen el valor o les vale? Y buscamos entenderlos. ¿Cómo se puede defender si son los últimos en todo? 32 de 32. Dijo Alex Lora, nada les sale bien. No terminan de entender que son gobierno, no oposición. No terminan de entender que deben dar resultados, no pretextos. No terminan de entender que deben encontrar soluciones y no dedicarse a ver a quienes hacen culpables. En el PRI estamos orgullosos del gobierno de Miguel Alonso. Sí, les ganamos unas y otras también. Les dimos trato, trabajo, ingreso, oportunidades a unos y a otros también. Resolvimos problemas, enfrentamos retos, atendimos y entendimos nuestros tiempos, reconocemos y valoramos el respaldo que Felipe Calderón le dio a Zacatecas. En un gobierno federal de otra expresión política, ayudó y acompañó a Zacatecas. Reconocemos en Enrique Peña Nieto que fue solidario con este estado, que nos acompañó a enfrentar problemas torales, que nos ayudó a resolver crisis. Hubo solidaridad de otros gobiernos para darle el valor que Zacatecas merece. Les entiendo que no alcen la voz, a ustedes los dejan solos, y si no, revisen el presupuesto federal, que desde que llegó un gobierno morenista, a Zacatecas lo tiene castigado. Ni los ven, ni los escuchan, ni los ayudan, ni los atienden. Pero otro adicional, claro que les entendemos que mejor se salgan. Tienen funcionarias y funcionarios que a estas alturas no le supieron, no le quisieron o no le pueden ayudar a quien gobierna. Le deben mucho a él, tan solo la oportunidad y la confianza, pero le deben más a Zacatecas porque le están fallando un día sí y otro también. Entiendan, llevan 4 años y solamente les quedan 2. Y sí, con orgullo lo digo, cada quien sus cubas, porque cuando el PRI gobernaba, en educación teníamos escuelas de tiempo completo, en educación teníamos escuelas al 100, en educación teníamos escuelas de excelencia, escuelas dignas, escuelas de la reforma, creamos el telebachillerato comunitario para cumplir con la obligatoriedad de tener un nivel medio superior. Y además, nunca dejamos de pagarle a las maestras y a los maestros. Sí, cuando el PRI gobernaba, atendimos la seguridad. 5 unirse en Malpaso, Trancoso, Sombrerete, Villa de Cos y Río Grande. Menos homicidios dolosos, menos secuestros, menos cobro de piso. 2 compañías no encuadradas, la de Jalpa y la de Fresnillo. Inversión en capacitación, equipamiento en las corporaciones de seguridad pública, coordinación constante entre federación, estado y municipios. Sí, también cuando el PRI gobernaba, en salud, las médicas, los doctores, las enfermeras y los enfermeros estaban trabajando, brindándoles atención, condiciones, insumos y medicamentos. Había abasto de medicinas y de tratamientos. Construimos hospitales, clínicas, le dimos ambulancia a los 58 municipios de este estado, casas de salud, apoyo a las responsables de atención en esas casas. Cuando el PRI gobernaba, había programas para el apoyo y subsidio en el campo, seguro catastrófico, apoyo para los pagos en las cuotas energéticas, apoyos desde CONAFOR, entrega de pipas para los 58 municipios. Equipamos 5,000 pozos en este estado para que pudieran apoyar a las y a los productores del campo. En cultura y en turismo tuvimos festivales culturales dignos,
nombramos 4 pueblos mágicos, a los que, por cierto, ustedes les quitaron el presupuesto. Regeneración urbana. Mantuvimos y cuidamos los municipios de este estado con apoyo y comunicación constante con las y los presidentes municipales. Mantuvimos presupuesto para las ciudades patrimonio, sí, ese que ustedes también quitaron. Festivales culturales, ferias nacionales dignas de las y de los zacatecanos. Sí, fuimos el segundo lugar nacional en erradicación de pobreza extrema. Trajimos el gasoducto a Zacatecas, la atracción de inversiones, generamos empleos. Cada quien sus cubas. Hoy Morena gobierna con fracaso. Si no, que le pregunten al segundo piso, que fue el mayor de las cosas. Hay corrupción en el contrato leonino de Trash, que por cierto, hoy tiene a Guadalupe entre la basura y la podredumbre. Corrupción en IMSS Bienestar, porque no han tenido la capacidad de licitar, de comprar y de adquirir los insumos necesarios para salvar vida. Hoy, eso también cargan en su conciencia. Corrupción en integrar en Morena a traidores y corruptos que tanto daño hicieron y que por eso en el PRI ya no los quisimos. Y son ustedes quienes se quedaron con los Murat, con los Quirino, con los Fayad, con los Pavlovich, con los Yunes, con los Bartlett. ¿Les sigo? Mejor de lo local ni hablamos. Corruptos quienes cancelan la transparencia para hacerla ventajosa y tendenciosa. Corruptos quienes hacen la justicia de consigna. Corruptos quienes desaparecen al Coneval porque prefieren sus datos, su engaño, porque su realidad no les alcanza para ver la que todas y todos los mexicanos y en Zacatecas tenemos. Sí, cada quien sus cubas. Morena hoy gobierna con fracaso constante. Adiós a la transparencia. Los abrazos y los balazos costaron vidas ante la nula estrategia de enfrentar la peor crisis de inseguridad que se recuerde. Y sí, esa fue en su gobierno, porque llevan 7 años prácticamente tomando decisiones en políticas públicas de fracaso, en estrategias que no terminaron de consolidar y en realidades que no terminan de entender. Me queda muy claro que hoy no tienen ustedes la menor idea de cómo entender y cómo resolver protestas permanentes, que las maestras, que los maestros, que los sindicatos, que los doctores, que las doctoras, que los ganaderos, que los productores del campo, que las instalaciones gubernamentales. Bueno, ni atención a las presidentas y presidentes municipales les han podido dar, ni les autorizan su recurso, ni siquiera les invitan a atender una gira en el protocolo que debiera existir de respeto a cada presidenta y a cada presidente municipal. Les falta mucho por aprender, les falta mucho por hacer y les recuerdo, les quedan 2 años para corregir o para seguirse equivocando. Cada quien sus cubas, pero sí, mídanle a su soberbia. La vida da vueltas y la política más. Aprendan de Veracruz, donde perdieron más de 1 billón de votos. Aprendan de Durango, su picada es inminente. Sus 30 millones de votos que tanto presumen en la reforma del Poder Judicial se les redujeron a 12. Y en Zacatecas también fallaron, no alcanzaron la meta, quedaron cortos, como cortos le han quedado a Zacatecas. Las cuentas ya no les andan saliendo. Por eso lo reitero, ustedes hagan su parte. La historia ya nos juzgó, el presente les exige, pero el futuro nos va a costar a todas y a todos. Por eso en esta realidad se dice, se sostiene y se enfrenta, pero lamentablemente no hay cómo, no quieren o no los dejan venir y sostener lo que primero con valentía vienen y gritan, pero en la realidad no hay cómo lo puedan defender. Aquí estamos atentos para seguir hablando del Zacatecas real, del Zacatecas de hoy, del México que nos duele, del país que nos cuesta y del estado en el que todas y todos anhelamos cambiar esa realidad. Estamos muy claros que aquí seguiremos debatiendo, quizás en otras coincidiendo, pero en 2027 vamos a estar compitiendo. Y sí, nos queda muy claro que a ustedes se les tiene que ganar. ¿Es cuánto, diputado presidente?
Para hechos, Isadora Santibáñez. Diputado presidente, ¿puede registrar mi asistencia a Rivera Rodríguez Carla? Se registra, diputada. En los mismos términos, Eleuterio Ramos, por favor. En los mismos términos, Dayan Cruz. En los mismos términos, Carla Estrada. Se registran sus asistencias, diputadas, diputados. Para hechos, Roberto Lamas. Para hechos, perdón, diputado presidente, para que registre mi asistencia y me registren hechos, por favor. Para hechos, López García. Para hechos, Eleuterio Ramos. Para hechos, Carla Estrada, por favor. ¿Alguien más para hechos? Para hechos, Santos González. Para hechos, Villalpando Maribel. Para hechos, Marco Vinicio. Para hechos, Jesús Padilla. Para hechos, Dayan Cruz. Para hechos, Lindiana Bugarín. Muy bien, se cierra el registro. Antes de iniciar, quiero amablemente solicitarle a nuestras compañeras y compañeros de secretarios auxiliares, a nuestros compañeros de los medios, nos permitan al área de comunicación poder desplazarse al interior del pleno, para lo cual les solicito nos puedan acompañar desde el área de galerías. Muy bien, tengo registrado en este orden diputada Isadora, diputado Roberto Lamas, diputado Pedro, diputada Maritere, diputado Eleuterio, diputada Carla, diputado Santos, diputada Maribel, diputado Marco Vinicio, diputado Padilla, diputada Dayan y para concluir la diputada Lindiana. Muy bien, tiene el uso de la voz. Dicen que para mucho. Para a nadie, lo único que les queda es a través de un lacayo, payaso y ridículo, generar este tipo de acciones estratégicas, y qué lamentable que todo el gobierno se base en la agenda que les marca una dependencia, una secretaría que no ha logrado dar resultados. Y por eso, para tratar de justificar esta incompetencia, traten de generar este tipo de temáticas y este tipo de argumentaciones tan viles y tan bajas. A mí me parece que deberían estar ocupándose en su administración, que deberían estar ocupándose en lo que han hecho o en lo que no han hecho para Zacatecas, porque se les olvida muy rápido que el gobernador David Monreal, cuando fue candidato, fue el candidato más rico de todo el país, porque se les olvida muy pronto que tuvieron que desaparecer un programa como el crédito ganadero a la palabra por muchísimas irregularidades que tienen que ver con la duplicidad en la entrega de animales, con la falta de comprobación de apoyos millonarios y con gestiones deficientes. Cito de manera específica, se asignaron animales duplicados a varios ganaderos, más de 108 ovejas duplicadas. Se identificó un probable desvío de casi 5 millones de pesos por la Auditoría Superior de la Federación. Díganle que David Monreal le diga a su propio gobierno federal que miente, que le diga al propio gobierno federal morenista que lo están acusando, cuando son ellos mismos los que le establecieron un desvío de casi 5 millones de pesos y los que establecieron que no se presentó documentación comprobatoria de apoyos por más de 27.5 millones de pesos. Por eso tuvo que desaparecer esta dependencia tan importante para un sector y para un estado como el de Zacatecas. Ojalá la federación no quiera desaparecer el recurso a Zacatecas por mala administración, como ya lo hizo en algún momento. Ojalá la respuesta del gobierno federal ante la pésima administración estatal no sea dejar de darle recurso porque ya no confían en este gobierno, porque ya no confían en esta administración. Pero también es importante mencionar que hacen uso de un doble discurso. Hablan de austeridad republicana, hablan de no gastar en excesos. Sin embargo, viajan en helicóptero. Sin embargo,
fomentan el nepotismo teniendo incluso hermanos y hermanas en los primeros cargos de alto nivel de nuestra federación sin tener una justificación basada en mérito técnico o trayectoria comprobable. Se les olvida la deficiente administración que tienen y la razón por la cual hoy tienen que caer en este tipo de estrategias tan bajas y tan viles como tener que huir, tener que salir corriendo. Lástima me daría tener que salir corriendo para no escuchar lo que tengan que decirme a la cara. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz, diputado Roberto, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Con su permiso. Pues sí, coincido muchísimo con lo que comenta nuestro coordinador y presidente también del partido, Carlos Peña, y comentarle a la gente zacatecana, a la gente que está hoy en día aquí. Si alguien recuerda, el 1 por 1 salió de los gobiernos priistas. Si alguien recuerda, el 2 por 1 salió de los gobiernos priistas. El programa 3 por 1 a nivel federal salió por el gobierno panista y un gobierno estatal priista. Las ferias binacionales diferentes fueron también de los gobiernos priistas. El programa Mariposa, que fue también una política pública de los gobiernos priistas. Todas estas son políticas públicas del Partido Revolucionario Institucional. El programa Paisano también salieron de los gobiernos priistas. Las representaciones de gobierno que ahora no existen en la Unión Americana salieron precisamente de los gobiernos priistas. La mayoría de todos estos programas hoy en día, como el 3 por 1, que benefició muchísimo a Zacatecas, que prácticamente en un gobierno priista fueron más o menos 100 millones de pesos que se le autorizó a la Secretaría y a este gobierno para poder desempeñar diferentes actividades, diferentes obras en todo el estado de Zacatecas. ¿Qué generaba todo esto? Generaba empleo directo e indirecto. Generaba que la persona, que la señora que tenía una tiendita pudiera vender sus refrescos cuando se llevaban este tipo de obras a comunidades muy remotas de nuestro estado de Zacatecas. Las ferias binacionales diferentes, que prácticamente lo que se hacía es llegar a todos esos zacatecanos vulnerables para ser atendidos en muchísimas partes de Estados Unidos con diferentes temas de apoyo, en este caso de documentación. Llámese licencias de conducir, actas de nacimiento, otros temas muy importantes. Durante este gobierno de Morena, en estos 3 años, desaparecieron las representaciones de gobierno, específicamente pues recortes, por lo que haya sido. La mayoría de estos programas, específicamente el 3 por 1, desapareció por problemas de corrupción, donde a los migrantes nos tacharon de corruptos, de que hacíamos mal uso de lo que venía haciendo este programa. Sí, tal vez hubo ciertas anomalías en este tipo de programas, pero no he visto hasta el día de hoy un solo presidente municipal en la cárcel por este programa. No he visto hasta el día de hoy un migrante en la cárcel por este programa. Entonces, prácticamente seamos realistas. Este gobierno se está quitando y nos quitó todo a los que los migrantes nos hacía fuertes. Hoy en día, la comunidad zacatecana que radica en el exterior nos necesita. Yo quisiera saber cuál es la política pública del actual gobierno del estado de Zacatecas hasta el día de hoy. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la voz, diputado Pedro, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Yo seré muy breve. Nuestro país, todos sabemos que enfrenta una crisis sistemática de inseguridad, mortalidad desenfrenada. Podríamos hablar de muchos números, entre ellos y de muchas promesas incumplidas, entre ellas la medicina que nunca llega, los 82.5 millones de recetas que se dejaron de surtir, la inversión que se hace en salud, a diferencia y en comparación con otros países, casos desgarradores como las 2,000 muertes que se dan por falta de medicamento a los niños que tienen cáncer, decir de los 134 millones de medicamentos caducados que tenían un valor de 18,000 millones de pesos. Pero bueno, todo lo que podemos decir sabemos que lo van a debatir.
y lo van a debatir con una sola circunstancia. Para Morena lo que le queda es un discurso repetido, lleno de mentiras y enemigos fabricados, frente a una realidad terca y documentada que muestra un gobierno capturado por la opacidad, rodeado de lealtades ciegas y cargando con resultados tan pobres como los que criticaron siendo oposición. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la voz la diputada Maritere. Con su permiso, diputado presidente. En coincidencia con el orador en tribuna, señalamientos muy breves. Curiosamente nos inscribimos a debatir por un tema impulsado por el diputado en tribuna, pero no escuché que ningún diputado auténticamente de Morena se registrara. Solamente se registraron los que estaban en el PRI y que ahorita pues están del lado donde calientan gordas, porque si mañana gobernara otro partido, lo más seguro es que los veríamos en ese lado tratando de hacer acuerdos, si no es que auténticamente representando al nuevo partido en el gobierno. Me llama mucho la atención cuando hacen señalamientos tan desafortunados de un gobierno, además del que fueron parte, porque hoy muchos de los que están actualmente formando parte de las filas de temas administrativos en este gobierno, pues estuvieron colaborando en el gobierno de Miguel Alonso. Entonces vuelvo a lo mismo, se quejan del mal trabajo hecho por ellos mismos, porque estuvieron ahí y hoy siguen estando en este gobierno. Termina siendo un discurso hacia afuera donde me parece increíble que la gente les crea que son algo diferente cuando estuvieron ocupando los mismos cargos y en su momento defendiendo al gobierno de Miguel Alonso. Y yo no vengo a defender aquí un tema de un gobierno que en su momento del que por supuesto puesto que no fui parte y que hoy no puedo decir si tuve coincidencias o no tuve coincidencias, pero yo creo que los números son muy claros. Y coincido, diputado Carlos Peña, con usted cuando dice que hoy presumimos de un gobierno, pero un gobierno que efectivamente ha dejado a Zacatecas en el desamparo. El tema del presupuesto, que no ganamos nada con tener tantos representantes zacatecanos en la Cámara del Congreso Federal y en el Congreso de la Unión, cuando a Zacatecas no le llega un peso extra para obra pública o para otro tipo de desarrollo de este estado. En el 2018 me tocó llegar como regidora al Ayuntamiento de Guadalupe y me tocó ejercer un recurso extraordinario para el desarrollo de ese municipio, y debo decirlo, porque fue un recurso conseguido por Ricardo Monreal que se le asignó al municipio de Guadalupe, pero también fue la cola del presupuesto que dejaba Carlos, el presidente Peña Nieto. Entonces no deja de ser lo mismo y yo hoy no veo más que un gobierno deficiente que lo único que ha hecho es darle al traste en el tema económico, de salud y de seguridad y de educación y de todo lo que podemos ver hoy en Zacatecas. Así es que pues reitero a lo de inicio y para concluir, imposible defender lo indefendible. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz, diputado Eleuterio, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Me parece que lo principal para tomar las mejores decisiones, para el diseño de las políticas públicas, para los planes y programas, es el conocimiento pleno de los problemas reales que vive la sociedad mexicana y particularmente la zacatecana. No podemos apostarle de ninguna manera a una retórica de engaño, a una relatoría de fantasía, y menos cuando pareciera que se trata de un proceso de autoengaño, donde no comprendemos y no dimensionamos la gravedad de lo poco que se ha hecho o de lo que falta por hacer. Cuando no trabajamos para perfeccionar rutas equivocadas, cuando no asumimos que los proyectos, los planes o programas son indebidos, incorrectos o incompletos. Si no hacemos lo que marca la teoría del AA, reconocer el problema,
difícilmente vamos a trabajar en su corrección. Difícilmente vamos a atender con acierto los problemas de los zacatecanos y a resolver tanta problemática, tanto tema planteado como lo ha relatado el diputado Peña, en el magisterio, en la salud, en el campo, en la juventud, en la inseguridad, en las carreteras, en el desarrollo humano, en el desarrollo económico, en el desarrollo político, en el desarrollo cultural. Anclarnos en el pasado, permanecer con una retórica de reparto de culpas no va a resolver ni va a construir el Zacatecas que anhelamos, el Zacatecas que estamos planteando. Tenemos que asumir el presente con altura de miras, con valor y empezar a trazar el futuro que requieren los zacatecanos. Las familias con urgencia esperan respuesta a sus problemas. Están anhelando una comunicación efectiva con el gobierno y sus instituciones. No podemos perder 6 años repartiendo culpas y relatando historias del pasado que ya se han convertido en fábulas, que ya se han convertido en temas que se han ido perfeccionando y modificando para que pegue como ataque mediático. Me parece que es urgente que se retome también el diálogo con actores y sectores en Zacatecas, que se gobierne bajo el esquema de conciliación, de comunicación, que se pula desde luego el retroalimentar las propuestas y los proyectos, que se perfeccionen los proyectos también oyendo a los activos políticos, a los partidos, a los sectores y a la población en general. No se puede gobernar con ocurrencias, no podemos gobernar aislados de la sociedad y simulando que no pasa nada. Los problemas son reales y las propuestas, las respuestas deben ser reales también. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso. Presidente, por favor, ¿sí puede registrar mi asistencia y dejar sin efecto el justificante? Por favor, gracias. Se registra, diputada, muchas gracias. Tiene el uso de la voz, diputada Carla, hasta por 3 minutos. Muy breve, solamente felicitar al diputado en tribuna y no solamente por su posicionamiento, sino que también como buen priista no solamente está defendiendo sus ideales, sino que fue de los pocos que no corrieron a Morena, así como las ratas que cuando se hunde el barco, pues luego se van, ¿verdad? Pero pues en el 2027, el PAN junto con toda la coalición, les vamos a resolver los problemas que ellos no han podido. Y no solamente los que no han podido, sino también los que nos siguen dejando. Es cuanto, diputado. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz, diputado Santos, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Al orador, en efecto, no hemos aprendido de ustedes y no nos interesa. No queremos ser expertos en el fraude electoral, ni en la corrupción, ni en la impunidad. No queremos clases para endeudar al Estado con más de 7,000 millones de pesos. No nos interesan los cursos que se dan en la Escuela de Formación de Cuadros del PRI para reprimir a estudiantes y censurar. No nos interesa repetir un Pemex Gate del 2000, el desvío masivo de fondos de petróleos para fines electorales. Recuerden que por orden del expresidente Ernesto Zedillo del PRI, el director de Pemex, Rogelio Montemayor, y el líder sindical, Romero de Champs, canalizaron más de 1,100 millones de pesos del sindicato petrolero para la campaña presidencial del PRI. No queremos otro caso como el de Arturo Montiel del 2004, el exgobernador del Estado de México, acusado de enriquecimiento ilícito, con propiedades millonarias y cuentas bancarias en México y en Francia. No queremos otro Humberto Moreira y la megadeuda de Coahuila, que dejó con una deuda superior a 36,000 millones de pesos tras falsificar decretos para el endeudamiento. Este escándalo de la megadeuda lo llevó a dimitir de la dirigencia priista en el 2011. No queremos otro Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas, quien fue señalado por corrupción, detenido y extraditado a los Estados Unidos. No queremos otra Casa Blanca del sexenio de Enrique Peña Nieto, que recordemos
fue dada por el grupo IGA y que costó más de 86 millones de pesos en Lomas de Chapultepec, que claro, el exgobernador de Zacatecas no le envidia por su velayo. Tampoco queremos otro caso Odebrecht como el del 2014, ni mucho menos una estafa maestra, el esquema de desvío sistemático de recursos públicos que fue documentado, donde se involucraron a 11 dependencias durante el sexenio de Peña Nieto. El monto desviado de ese entonces fue aproximadamente de 7,670 millones de pesos en solo 2 años. No cabe duda que la historia del PRI ha estado marcada por gobernadores priistas corruptos. Javier Duarte de Ochoa del PRI, Roberto Borge, César Duarte, todos ellos los máximos referentes a seguir del orador en tribuna. Sin duda el 2018 fue un parteaguas, un cambio de régimen. Por primera vez se separó al poder político del poder económico. Le dimos fin a la condonación de impuestos, iniciamos la política social más amplia sin precedentes, los apoyos a los adultos mayores, a las mujeres, a los jóvenes, a las personas con discapacidad. Por primera vez cambiamos el esquema del PRI y en Morena estamos actuando de acuerdo al mandato popular. Y sí, por primera vez tendremos a un indígena como presidente de la Corte en este siglo, que por cierto obtuvo muchos más votos que el partido que usted representa en elecciones de gran participación. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz, diputada Maribel, hasta por 3 minutos. Con su permiso, presidente, lo único de lo que yo estoy segura es que quieren seguir permaneciendo ciegos y sordos. Si hablan, están obligados a demostrar o a denunciar ante las instancias correspondientes, porque de lo contrario, lo que siguen haciendo es faramaya y lo que tanto les gusta, pan y circo. Hablar de la deficiencia de este gobierno, me pregunto si traen las servilletas necesarias para limpiarse la sangre de lo que les sale de la boca. Las manifestaciones son una realidad de la libertad de expresión. En su mayoría, Morena sabe y reconoce que en un legítimo derecho para defender sus causas. Espero que, diputado en tribuna, usted sí tenga presente, seguramente que así va a ser, que en octubre, en Morelos, Cuernavaca, se firma un convenio de un fideicomiso denominado Escuela al 100, por cierto, un programa fantasma. El entonces gobernador Miguel Alonso comprometió 976 millones de pesos, un recurso que comprometió a jóvenes tanto en el presente como en el futuro, en esta deuda que se va a concluir de pagar hasta el 2039. Y sí nos vemos en el 27, porque lo único que sí supieron ustedes es demostrar que no saben estar del lado del pueblo, pero que hoy demuestran que en donde gobiernan, que sí saben ejercer el presupuesto en lo que menos necesitan los sectores más vulnerables, que sí saben ejercer el presupuesto en una obra de arte y que los pobres sigan siendo más pobres. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz, diputado Marco Vinicio, hasta por 3 minutos. Con su venia, diputado.
Y pues sí, justamente comentarles, yo lo único, voy a ser muy breve, lo único que voy a platicarles es sobre la parte que originó todo, que fue una declaración del gobernador sobre la federalización de la nómina. Yo decirles que no vamos a entrar a una polémica de defender ni al pasado ni al presente, creo que los señalamientos mutuos son válidos y hay cosas buenas y malas tanto de unos de otros y creo que por primera vez estamos de acuerdo con todos. Y en esa lógica, la parte de la federalización de la nómina, pues ya se tiene el gobierno federal la posibilidad de ostentar el ejecutivo, de ostentar el legislativo, ya tienen el judicial recientemente, incluso se hizo una reforma judicial de gran calado. Yo creo que ya no hay ningún pretexto para federalizar la nómina y para dar resultados. Yo creo que es momento, parafraseando a mi amigo que nos antecedió, de la lógica de AA, dejar los pantalones cortos por asumir los pantalones largos. Ya es momento de dar resultados y de hacer efectivo ese recurso que se requiere de manera recurrente para Zacatecas. Ya no es tiempo de ser borrachos, ya son cantineros. Felices 24, ¿es cuánto? Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la voz, diputado Padilla, hasta por 3 minutos. 1 más 1 es igual a 2. 2 más 2 es igual a 4. Y 4 por 4 son 16. Si Pitágoras no se equivocó, los números hablan y no se equivocan. En la próxima sesión me inscribiré para reafirmar a Pitágoras en asuntos generales. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputado. Diputada Dayan tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente, de verdad que hoy quiero traer esta frase tan conocida, pero es muy evidente. Bien dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo ayer escuchaba muy atenta las palabras del gobernador cuando decía que teníamos que voltear a ver al pasado para no volver a cometer los mismos errores. Y de verdad espero que este mensaje haya llegado a muchas zacatecanas y zacatecanos, porque tienen que aprender todos aquellos que votaron por los representantes y el gobierno de Morena que no se puede volver a cometer el mismo error en el 2027, porque vean cómo nos tienen. Hoy quiero traer en esta intervención las voces de la gente ahí en la calle que hacen eco en la participación del diputado en tribuna, porque nos dice la gente, ¿en qué momento dejó de avanzar Zacatecas? Hoy lo único que avanzan son los problemas y las marchas que tenemos cada semana y todos los días en cada uno de los rincones de nuestro estado. Porque a Morena se le ha olvidado que cuando se llega al gobierno hay que hacer. Se le olvida que más allá de colores se trata de hechos. Se trata de que Zacatecas merece gobiernos que trabajen, no que se justifiquen y como aquí nada más vuelvan al pasado y que tengan que citar a otros estados porque de Zacatecas no hay mucho que decir. Y por supuesto que escuchen, no que impongan, que den resultados y no excusas, porque Zacatecas merece más y créanme, siempre lo vamos a estar exigiendo, porque ahorita veo cómo les incomodan nuestros comentarios, pero pues realmente esa es la intención, porque así como ustedes incomodan a todos Zacatecas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Para concluir nuestra lista, tiene el uso de la voz, diputada Lindy, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Hoy no vengo a hablar más que de la verdad. Esas que muchos de los que nos han antecedido en el uso de la voz se niegan a escuchar, pero que millones de zacatecanos conocen perfectamente porque la vivieron en carne propia a lo largo de muchas décadas. Es increíble ver cómo ahora pretenden erigirse como jueces morales, como guías del rumbo que supuestamente debe de tomar nuestro estado. Durante décadas fueron ellos quienes hundieron a Zacatecas en el abandono, la corrupción y por supuesto que el rezago. Lo decimos fuerte y lo decimos claro. No tienen autoridad moral para señalar a nadie,
porque fueron ellos principalmente los responsables del desastre que hoy está tratando de arreglar el gobierno federal y el gobierno del estado. Hablan del progreso, pero el progreso que conocimos en sus manos fue para unos cuantos. Basta señalar que gobernaron con privilegios y aquí una diputada de Acción Nacional pues no solamente presumía que había ido en un vuelo privado pagado a costa del gobierno del estado a McAllen, sino que también tuvo la sinvergüenza de decir que se paseó por toda Europa. Por favor, diputada, no sea usted tan sinvergüenza. Eso aquí en China o en cualquier estado de la República Mexicana se llama abuso, se llama corrupción y tiene nombre y apellido. Y también se podría decir compadrazgo al viejo estilo, que hoy quiere decir que tiene una doble moral. Hoy lo decimos con mucho orgullo. Zacatecas forma parte de la Cuarta Transformación y eso significa acabar con las viejas prácticas, con la corrupción institucionalizada, con los cacicazgos disfrazados de partidos. Claro que hay retos, claro que no todo se resuelve de la noche a la mañana, pero hoy tenemos un gobierno comprometido, un gobierno que no miente, que no roba y que no traiciona. Y mientras ellos repiten mentiras, nosotros mostramos resultados, apoyos históricos al campo con fertilizantes y no única y exclusivamente la construcción de refinería de semillas para quien en aquel entonces era el secretario del campo. Obras reales, no fantasmas, como las que inauguraban con placas y sin servicios. Mayor inversión social directamente a nuestros adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad. Un proceso inédito de la transformación del Poder Judicial, donde las magistraturas no serán cuotas, ni pagos, ni favores, sino electas por el pueblo sabio que hoy ya ha despertado y hoy sin lugar a dudas tiene una oportunidad histórica. La desaparición del ISAI, sí, claro, porque en las manos de ese pasado fue un organismo opaco y costoso y su sustitución se da por una estructura más eficiente y por supuesto que apegada a los principios de austeridad de este movimiento. Y sobre todo, una convicción firme de que Zacatecas no volverá al pasado. A quienes hoy vienen a criticar con nostalgia de poder, les decimos que no vamos a permitir que regresen. El pueblo ya despertó y este movimiento está aquí para cumplirle, para trabajar por él y para seguir transformando a Zacatecas, cueste lo que cueste. Concluya, diputada. Porque hoy no se gobierna para los de arriba, sino para los de abajo. Porque hoy el presupuesto tiene rostro y porque hoy las zacatecanas y los zacatecanos merecen justicia. No más promesas vacías ni mentiras recicladas. Hoy, en lugar de tener derecho a un programa a contentillo de quien dirija una u otra dependencia, este movimiento le ha dado derechos al pueblo de Zacatecas y de México. Y a quienes dicen que las ratas huyen del PRI, les recuerdo que como ratas huyeron de Tlaltenango porque no tienen cara para ir y decir que gobiernan de manera honesta, de manera transparente. Al contrario, son una bola de corruptos. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz, diputado Carlos, para concluir su intervención, hasta por 3 minutos. Estas sesiones sí me gustan, matarilerón. Compañeras y compañeros diputados, qué gusto que se quedaron, qué gusto que no se salieron, qué gusto que debatieron, aunque fuera con lo que les escribieron. Compañeras y compañeros diputados, hoy verdaderamente estamos entrando el debate en el Zacatecas que ustedes ven, les obligan a ver o les instruyen que vean. Y el Zacatecas que ve la gente, sí. Esas maestras y maestros que salen a las calles a exigir. Esas doctoras y esos doctores que no tienen herramientas para atender. Ese Zacatecas que vemos, los que sí queremos escuchar. Y no es nostalgia, ya tuvimos y hasta oportunidades les dimos. Hoy en la realidad que tenemos, en el debate que sostenemos, hablar de no represión, pregúntenle a las mujeres del 8M. El 8M fue la circunstancia y la consecuencia de ser intolerantes, de no respetar la ley y no reconocer a las mujeres. Y si no, que lo diga Isadora o Maritere, que lo diga Dayano, que lo diga Carla Estrada, que lo digan las mujeres que vivieron esa represión y que sufren y padecen la consecuencia de la Cuarta Transformación.
Compañeras y compañeros diputados, qué bueno que hablan de fraude, de corrupción, de impunidad, de las clases que no quieren tomar. No se las vamos a dar, porque a los maestros ya se los llevaron a todos, los tienen de senadoras y de senadores, de diputadas y de diputados, los tienen de candidatos a magistradas o a magistrados, se los llevaron en paquete completo y se los agradecemos. Por eso el PRI está mejor que nunca. Compañeras y compañeros diputados, qué bueno que hoy hablan de Coahuila, donde no nos han podido ganar, y con Andy lo van a lograr porque resultó chiquito, pequeño y sin talento para poder conducir lo que él intentó llevar como una elección de Estado. Y si les preocupa Moreira, goza de cabal salud. De hecho, les fue a ayudar en Hidalgo a que ganaran ese gobierno. Ahí también se los encargamos. Quiero decirles que hoy hablar de la Secretaría de Educación en aquellos años, y recuerdo con respeto a quien fuera secretario, Marco Vinicio Flores, estuvo a la altura del tiempo, del reto y del momento, y enfrentó como pocas y pocos, con capacidad y talento, la circunstancia que en ese momento requería la realidad de país y la realidad de Estado que vivíamos. Qué lástima que sigan utilizando la calumnia, el pretexto y los distractores. Qué minúscula estrategia, qué pequeña realidad, qué pequeña y qué chiquita forma de ver los problemas. Y sí, Duarte, Javier, Duarte, César, Borges, Roberto, están asumiendo y pagando su responsabilidad. Y no fueron ustedes, fue el gobierno de Peña Nieto el que los hizo pagar sus consecuencias. Y sí, qué bueno que estamos hablando del Zacatecas distinto que vemos, del país diferente en el que nos encontramos. No van a poder seguir defendiendo lo indefendible. Y concluyo, diputado presidente, porque la realidad los rebasa. Hoy lo que les instruyen no es lo que todas vemos. Y ahí está Beto Lamas, que lo ve con los migrantes. Y ahí está Eleuterio Ramos, que lo ve en los municipios. Ahí está Pedro Martínez, que lo conocen los alcaldes de Acción Nacional, que viven la realidad distinta a la que ustedes tienen hoy sometido a Zacatecas. Sigan gozando de crisis ajenas y sigan engañándose sin entender las propias. Les quedan 2 años para que la realidad les alcance. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Por alusiones, Isadora Santibáñez. Diputado presidente, en este tema ya no hay lugar a alusiones personales. Cheque el reglamento, de favor. Por alusiones, Eleuterio Ramos. El reglamento permite en el debate que se den alusiones personales, diputado presidente, y si apoyo parlamentario. Diputado presidente, solamente para señalar que ya no estamos en parte del debate, él ya está para concluir su posicionamiento. Ahí le encargamos una conducción imparcial, ciudadano presidente. Ya ve que luego suceden contingencias. Si gusta, le damos asuntos. Ahorita están hablando puros del PRI. Para alusiones personales, Roberto Lamas. Por alusiones, Carla Estrada. Por alusiones, Dayan Cruz. Por alusiones, Pedro Martínez. Por alusiones, López García. Es la realidad, ¿no? Diputado presidente, le solicito a usted que nos dé 1 minuto de receso para que se pueda hacer el verificativo, toda vez que no estamos en un debate de ningún dictamen, estamos en el punto de asuntos generales. Sí hemos realizado alusiones en asuntos generales, pero bueno, que nos digan en el reglamento y que nos corrijan a todas y a todos en esta sesión. Al igual que en las sesiones anteriores, ha permitido que durante la votación pues se pueda registrar la asistencia de alguno u otro diputado. Para no hacer por lo debate, tal. presidente, ojalá que ustedes puedan determinar qué es lo que marca el reglamento y mientras tanto si se autoriza el receso para que lo puedan verificar. En asuntos generales, en otras sesiones hemos tenido alusiones personales indistintamente de quien está haciendo uso de la tribuna por el simple y sencillo hecho de mencionar al diputado que hizo uso de la voz y con el que se puede generar el debate o la coincidencia. Es en una sola ocasión, diputado presidente, cheque bien el reglamento. Así es, únicamente para aclarar, van a traer el articulado, para lo cual les solicito nos den 1 minuto de receso.